Muy bien, el día de hoy tenemos la participación de nuestra amiga Loaiza Torres Carla Eloísa. Ella nos va a hablar un tema muy interesante también como es brucelosis. Carla Eloísa, te dejo en el uso de la palabra, hija. Gracias, doctor. Buenos días. Ya estoy compartiendo las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Mucho gusto. Bueno, mientras esperamos a que Carla suba sus diapositivas, iremos haciendo unas pinceladas, ¿no? Que la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite a través de los productos lácteos no bien pasteurizados, leche, queso, mantequilla. Entonces, debemos decir además que es una enfermedad epidemiológica, por cuanto será en zonas en donde predomina, ¿no?, la proliferación de los casos infectados. Tercero, afecta a todas las personas que tienen contacto con estos animales que están infectados a través de sus excretas y a través de las carnes y los productos, como decíamos anteriormente, ¿no? Y como todo proceso infeccioso, ¿no?, esta enfermedad pertenece al grupo de las enfermedades granulomatosas. Además, además, como toda enfermedad infecciosa, se caracteriza por fiebre, ¿entendido? Hepatosplenomegalia, adenopatías, malestar general, ¿no? Eso es lo que nos va a decir. Y mientras esperamos las diapositivas de Carla, vamos a ir diciendo de que generalmente estas enfermedades tienen que ver mucho con las zonas endémicas epidémicas. Muy bien, ahí estamos con las diapositivas de Carla. Carla nos va a ir ahondando un poco más sobre el tema que tenemos que es muy interesante, ¿eh? Cuidado, es un tema muy interesante. Te dejo en el uso de la palabra, Carlita. Muchas gracias, doctor. Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre brucelosis y como bien el doctor lo mencionaba, pues es una zoonosis que afecta más en los lugares donde hay más predominio del consumo de eh, productos lácteos no pauterizados y también donde hay un mal manejo justamente de la ganadería, ¿no? Y bueno, se va a ver la prevalencia en el Perú, en los lugares ganaderos, como por ejemplo Anca, Chapurima, Cusco, eh, Puno, entre ellos. Bien, ahora, con esta breve introducción, voy a continuar hablando sobre la definición. A ver, ya, bien, el contenido de la exposición va a estar, voy a agrandar la pantalla, espero que si se puede ver, me confirman por favor. ¿Se logra visualizar la Sí, pantalla? sí, Disculpen. sí, 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 no te preocupes. Ha mejorado. Ahí sí se logra también. Excelente también. Ya, bien. Entonces, en cuanto al contenido, vamos a hablar sobre la definición, la historia, la epidemiología, la patogenia, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y también un diagnóstico diferencial, el tratamiento, conclusiones y bibliografía. Bien, pues vamos a definir que la brucelosis es una infección zoonótica que va a ser producida por las bacterias del género Brucella y es la zoonosis bacteriana más frecuente en el mundo, con más de 500.000 de casos nuevos alrededor del mundo diagnosticados anualmente. Y para empezar, vamos a hacer una breve introducción con la historia. Bien, el primer informe clínico sobre brucelosis fue escrito por Jeffrey Allen en 1861
Incluso la literatura describe que antes de Cristo ya se habían reportado, se han encontrado en los restos, pues, evidencia de la brucela. Pero ya científicamente, últimamente ya se ha definido desde 1861 el primer informe clínico. Bien, luego en 1886, David Bruce, justamente por él es el nombre de brucelosis o brucela, del género brucela, ¿no? Eh, descubre el agente etiológico. ¿Por qué? Porque se aísla el microorganismo y el primero es la Brucella melitensis, que justamente ya cabe recalcar que es el más frecuente de todo, es la especie más frecuente de todo el género Brucella. Y luego, em, en 1896 se descubrió la especie Brucella abortus. A ver. Y en 1905, Samid documentó el papel que tenían las cabras y el consumo de sus productos como fuente de contagio. Entonces ya estábamos ahí hablando de cómo es que las personas se contagiaban de este agente. Y luego, en 1914, Jacob aisló la especie Brucella suis y en 1920 se asignó el nombre de Brucella al género debido al descubridor del agente y lo hizo la estadounidense Alice Evans. Bien, y así consecuentemente en la historia se fueron identificando las especies de Brucella ovis, Brucella neotomae y la Brucella canis. Bien, en la epidemiología. A nivel mundial, como lo mencionaba, es una zoonosis y que va a tener mayor prevalencia en los varones y justamente de 20 a 60 años. ¿Por qué en los varones? Porque justamente como es una enfermedad zoonótica, uno de los principales contactos o contagios es mediante el contacto directo y generalmente las personas que se dedican a la ganadería en los lugares donde hay esta zoonosis son los varones. Entonces, por eso es que se describe la prevalencia entre ellos. Sin embargo, no hay que darle menos importancia a las mujeres, ya que actualmente, justamente por el ritmo y también la equidad de género, se ha visto que hay mayor contagio también en mujeres. Ahorita ya está como que ya iguales, ¿no? Esto fue descrito en el 2000, así que para darnos más o menos cuenta. Entonces, en la edad pediátrica es menos frecuente, es menos del 10%, y en México la incidencia al 2000 era pues de 2,18 por 100.000 habitantes. Y justamente también en México, como en Perú, predomina la Brucella melitensis. Bien, aquí un cuadro también internacional, en donde Perú se encuentra que la Brucella melitensis es la más frecuente, al igual que Argentina. Sabemos que en Argentina también se dedica mucho a la ganadería, tanto también en Brasil, entonces estamos viendo que en Perú vamos a encontrar el género, la especie, perdón, de Brucella abortus y Brucella melitensis, y también Brucella suis, y Brucella ovis, pero en menor cantidad. Bien, ahora en cuanto a Lima, aquí en el año 2014 se ha hecho un estudio en el cual se ha reportado un estudio que se ha venido desde el 2004 hasta el 2007, perdón, hasta el 2014, y se ha hecho en el Hospital Daniel Cíes Carrión, en donde se ha estudiado el comportamiento de la brucela y también cómo es que ha sido su trascendencia epidemiológica. Bien, entonces hemos visto que ya antes era más frecuente, en el 2007 había más casos que en el 2014. Y el género aquí, como les decía, es más en mujeres que en varones, o sea, se ha invertido al pasar del tiempo. Y justamente la procedencia era más frecuente en el Callao que en las demás zonas. En cuanto al grado de instrucción, se ha evidenciado que en el nivel primario, secundario son las más altas. Y en cuanto a la ocupación, pues estudiante y ama de casa fueron las más prevalentes.
Bien, ya hablando en sí de la enfermedad, pues la patogenia. Como les mencionaba, es una infección por la brucela. Entonces, ¿qué es la brucela? Es un bacilo gram negativo, facultativo, intracelular, no formador de esporas, no encapsulado e inmóvil. Presentan todos los genes excepto los quimiotácticos, por eso justamente es inmóvil porque no tiene función flagelar. Se ha reconocido 9 especies de brucela, de las cuales ya están descritas, pero cabe resaltar que entre ellas, las que afectan más al hombre es el abortus, melitensis, suis y ovis. Bien, en cuanto a la patogenia, la brucela melitensis es más frecuente en Perú, tiene una alta virulencia, hay recaídas y hay cronicidad. En cuanto a la brucela suis, sus formas localizadas son más crónicas, con necrosis y supuración. Y la brucela abortus es menor invasiva, asintomática y de un fácil control. Bien, entonces este cuadrito también es para mostrarles cuáles son los hospederos conocidos de cada especie. En melitensis son las cabras, los bovinos, los ovinos, los cánidos y el hombre, ¿no? Y el abortus, los bovinos, cánidos y el hombre. En el suis es el cerdo, los cánidos y el hombre. Y en el canis es los cánidos y el hombre. Entonces estamos viendo que estamos frente a un contagio en hombres de las 4 primeras, ¿no? En las otras no se ha reportado en hombres y es por eso que su interés y su estudio clínico es justamente en estas 4 primeras. Bien, ya hablando de la fisiopatología. Las principales formas de transmisión de brucela van a ser por 2 vías, una por contacto directo y otra por ingestión. El contacto directo va a ser por animales infectados o también por la inhalación de partículas. Y en cuanto a la ingestión, principalmente va a ser por el consumo de productos de origen animal no pasteurizados como la leche, quesos, mantequilla y helados. Y también por la ingestión de carne cruda, vísceras y ya. Bueno, bien, aquí estamos viendo un cuadro donde estamos observando las vías de infección oral, de contacto directo, respiratoria y parenteral. La vía de entrada en la vía de infección oral va a ser la mucosa digestiva y la fuente de infección va a ser leche y sus derivados lácteos no pasteurizados. ¿En dónde va a haber este mayor contagio? ¿En qué población? En la población en general, porque la mayoría de pobladores o las personas pues consumen leche y sus derivados lácteos, ¿no? Entonces, esto se va a ver en la población en general. El contacto directo, justamente ya hablando de población en riesgo, no va a ser ya en general, sino en aquellos trabajadores que tienen contacto con los animales infectados o sus productos. Entonces, la vía de entrada de este contacto directo va a ser por piel erosionada, conjuntivas, mucosas nasales. Y también la fuente de infección va a ser por productos animales contaminados como tejidos, placenta, heces, secreciones vaginales, etc. Bien, también la vía de infección va a ser respiratoria y va a ser la vía de entrada a la mucosa nasal. ¿Cuáles van a ser la fuente de infección? Aerosoles en los laboratorios con muestras contaminadas, vacunas vivas, aerosoles en establos, lana, etc. Y la población en riesgo van a ser el personal de laboratorio, trabajadores de lana y personal de establos. Y también se ha descrito la vía parenteral, una inoculación accidental, transfusión sanguínea, por vacunas vivas o material biológico contaminado. En la población en riesgo va a ser el personal de laboratorio, veterinarios, la población en general. Bien, en cuanto a la clínica, en realidad en esta enfermedad o en esta infección, la clínica va a ser muy inespecífica. Va a tener un inicio agudo o insidioso y vamos a observar que va a haber fiebre continua, intermitente e irregular. Vamos a observar que el paciente va a presentar sudoración profunda, fatiga, anorexia, pérdida de peso, cefalea, acompañado con artralgias y dolor generalizado. Ahora, es necesario su sospecha en pacientes con
orquidoepididimitis, espondilitis, uretritis y síndrome de fatiga no específica. ¿Por qué? Porque ya más adelante voy a especificar en cada órgano dónde es que se hace la enfermedad y cómo es que genera estos síntomas. En aquellas pacientes asintomáticas o asintomáticos es necesario descartar un antecedente epidemiológico. Bien, en la clínica vamos a presentar tres formas: la brucelosis aguda, la brucelosis subaguda y la brucelosis crónica. La brucelosis aguda va a ser de inicio de menor a 8 semanas, va a estar acompañado de fiebre alta vespertina, sudoración, artralgias, mialgias, dolor lumbar, hepatomegalia, pérdida de peso, esplenomegalia. Y pueden complicarse con hepatitis granulomatosa, artritis periférica y sacroileitis. Bien, en cuanto a la brucelosis subaguda, esta se va a dar entre las 8 semanas a un año y va a ser generalmente en zonas donde van a ser endémicas y la fiebre no va a ser tan alta como la brucelosis aguda, sino esta se va a comportar de manera intermitente, una fiebre baja. Va a haber fiebre de Malta, artralgias, alteraciones hematológicas, lesión hepática y pacientes con recaídas. Bien, y la brucelosis crónica, el tiempo de enfermedad va a ser mayor a un año, va a ser más frecuente en adultos y no se va a comportar con fiebre. Va a estar acompañado de mialgias, de fatiga, de depresión, espondilitis y uveitis. En cuanto a los órganos, pues vamos a ver que a nivel osteoarticular vamos a observar la clínica de una sacroileitis, espondilitis, coxitis, artritis periférica, inflamación de tejidos blandos periarticulares y otras osteoartritis. Entonces, estamos viendo que la clínica en estos pacientes es muy amplia, ¿no? Es de acuerdo a qué zona se ha comprometido, en qué sistema, en qué órgano. Entonces, por eso es que nuestro diagnóstico diferencial también va a ser muy alto. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es que vamos a direccionar a estos pacientes y cómo vamos a pensar si es brucelosis o otro tipo de, quizá, por ejemplo, hablando de osteoarticulares, del sistema osteoarticular, pensando de repente en alguna enfermedad reumatológica? Entonces vamos a confundirnos ahí. Pero ¿qué nos va a ayudar y qué nos va a guiar? Va a ser justamente la epidemiología, y también nos vamos a basar en las zonas endémicas en donde hay mayor prevalencia de este tipo de enfermedades, de la brucelosis, ¿no? Entonces, a nivel neuronal, vamos a también ver la neurobrucelosis y cómo se va a comportar con una meningoencefalitis, una neuropatía óptica, ataxia cerebelosa, radiculopatía, depresión, fatiga crónica, hemorragia intracraneal. A nivel hepático vamos a observar una hepatitis tipo granulomatosa y en génito urinario vamos a ver que va a haber una orquidoepididimitis unilateral o bilateral y es más raro encontrar prostatitis y frecuencia de aborto. Bien, a nivel ocular vamos a ver defectos transitorios de la actividad ocular y entre otros vamos a ver uveitis, papiledema, neuropatía óptica. A nivel hematológico vamos a observar que el paciente va a presentar pancitopenia, púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica autoinmune, coagulación intravascular diseminada. Y a nivel cardiovascular vamos a ver que el paciente va a cursar con un cuadro de endocarditis, miocarditis y pericarditis. Bien, entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que va a haber del tipo cultivo y aislamiento a partir de sangre, del líquido cefalorraquídeo y de biopsias de nódulos linfáticos, ¿no? Y a nivel serológico, que son las pruebas que más se usan, es la prueba de tamizaje de Rosa de Bengala, que va a detectar la inmunoglobulina G contra la brucelosis. También las pruebas complementarias, que es la aglutinación en tubo, donde se ve el anticuerpo inmunoglobulina M y el anticuerpo inmunoglobulina G2
por diluciones seriadas. Y también el 2-mercaptoenatalol, que va a ser y va a detectar anticuerpos de inmunoglobulina G y se va a basar en la degradación de inmunoglobulina M por acción de compuestos que contienen radical tiol. Bien, entonces el diagnóstico diferencial en realidad va a ser muy amplio, pero si nos vamos a direccionar primero en una infección, pues vamos a pensar en fiebre tifoidea, por la presencia de fiebre alta, persistente, fundamentalmente vespertina, constipación y bradicardia relativa. Y no se presenta trombocitopenia. Es por eso que ahí vamos a ver la diferencia, ¿no?, entre la brucelosis y la fiebre tifoidea. También vamos a hacer un diagnóstico diferencial de malaria, donde vamos a ver que va a haber presencia de fiebre que puede llegar a los 41 grados, intermitente con escalofríos y sudoración, luego de la cual la temperatura baja rápidamente, hay anorexia, náuseas, cefalea y mialgias. En el hemograma va a ser normal o va a estar acompañado con trombocitopenia o anemia hemolítica. Van a haber bilirrubinas elevadas y también se va a observar eritrosedimentación normal o moderadamente elevada, pero va a haber una esplenomegalia. También vamos a hacer un diagnóstico diferencial con la tuberculosis. Antecedente epidemiológico, es importante preguntar: presencia de sudoración nocturna y pérdida de peso en formas pulmonares, tos seca o productiva. En formas extrapulmonares, los síntomas dependen de la localización. En cuanto al linfoma, va a haber presencia de adenopatías superficiales indoloras, que generalmente son cervicales, supracervicales, axilares o inguinales. Se va a acompañar de fiebre y sudoración nocturna, astenia, pérdida de peso y prurito generalizado. También vamos a hacer un diagnóstico diferencial con dengue, en donde vamos a ver que va a haber un síndrome febril acompañado de cefalea, un dolor retroorbitario, mialgias, dolor abdominal, artralgias, erupción cutánea y manifestaciones hemorrágicas. También vamos a ver a nivel del hemograma una hemoconcentración, presencia de trombocitopenia y leucopenia. Otro diagnóstico diferencial es la leptospirosis, en donde se va a ver presencia de ictericia, alteración hepatorrenal, sin esplenomegalia. Es donde observamos una diferencia entre la brucela y la leptospira, porque en la brucela la brucela va a causar esplenomegalia y aquí no va a haber esplenomegalia. Leucocitosis con neutrofilia y eritrosedimentación elevada. Puede o no haber trombocitopenia. Y como lo mencionaba, en enfermedades reumatológicas. Las distintas patologías reumatológicas tienen manifestaciones sistémicas, entre las que se encuentran fiebre prolongada, pérdida de peso, poliadenopatías, tos, dolor torácico, hemoptisis, disfonía, pérdida de fuerza y lesiones oculares. Bien, ahora hablando del tratamiento. En realidad el tratamiento también es amplio, pero vamos bueno, en una guía que he encontrado y está descrito en la bibliografía, se ha clasificado el tratamiento en 3 puntos importantes: en adultos, en niños de 8 a 14 años y en niños menores a 8 años. Y bien, en adultos la primera opción va a ser la doxiciclina más rifampicina por vía oral. Pero otras opciones puede ser la doxiciclina por vía oral más gentamicina por vía intramuscular, la doxiciclina por vía oral más streptomicina por vía intramuscular, y también la ciprofloxacina más rifampicina por vía oral o doxiciclina más ciprofloxacina por vía oral. Aquí en el cuadrito estamos observando las dosis, la presentación y el intervalo en el cual se debe considerar para el tratamiento. Bien, en niños de 8 a 14 años, la doxiciclina va a estar acompañado con la rifampicina por vía oral y la dosis máxima no debe exceder la dosis diaria del adulto. Bien, en los antibióticos, como lo mencionaba, las dosis van a ir de 2 a 4 miligramos por kilogramo de
por día en doxiciclina y en la rifampicina de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día. La presentación va a ser oral por tabletas y el intervalo va a ser cada 12 horas. Bien, en niños menores a 8 años vamos a usar cotrimoxazol más rifampicina por vía oral. Pero en el caso que el niño presente alergias a sulfa, se puede utilizar eritromicina más rifampicina por vía oral. La rifampicina la vamos a dar de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día en tabletas y por cada 12 horas. El cotrimoxazol de 6 a 8 miligramos por día cada 12 horas y la eritromicina de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día cada 6 horas. Bien, en cuanto al tratamiento en las pacientes embarazadas, pues se va a considerar también el tratamiento que se le da a los niños, que es el cotrimoxazol, solo hasta el segundo trimestre, es importante recalcar eso, más rifampicina por vía oral. Y también otra opción es la eritromicina más rifampicina por vía oral. El cotrimoxazol, en este caso, en las pacientes embarazadas, va a ser en 1600 a 300 sobre 320 miligramos por día, cada 12 horas. Y la rifampicina va a ser de 600 miligramos por día, cada 12 horas. Y la eritromicina de 2000 miligramos por día, cada 6 horas. Bien, ahora vamos a hablar sobre un casito clínico en donde vamos a ver que es un paciente de 57 años que va a ser vecino de Curidad, San José, abogado, previamente conocido, hipertenso como único antecedente patológico, con historia reciente de consumo de productos no pasteurizados y mascota, con síntomas infecciosos posterior a consumo de hueso de res no tratados. Bien, entonces el paciente va a ingresar con 22 días de evolución y va a presentar lo siguiente: malestar general, acompañado de mialgias, de artralgias de grandes articulaciones, sensación febril, adenopatías cervicales y sudoración nocturna asociada a una pérdida de peso cuantificada en 5 kilogramos. Bien, entonces frente a este caso lo que vamos a hacer es pensar en justamente en alguna infección. Ya estamos frente a un cuadro en el cual no es tan específico como estamos pudiendo observar, pero ¿qué es lo que nos va a llevar a quizá tomarle una ecografía? Porque acá se pide un ultrasonido. Es justamente lo que les mencionaba antes. El paciente refiere que ha consumido productos no pasteurizados y también que ha tenido contacto o con su mascota y también ha tenido síntomas infecciosos posterior al consumo de huesos de res no tratados. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, la epidemiología. Entonces, vamos a pensar ya en alguna infección zoonótica, ¿no? Y es por eso que, como ya sabemos que la brucelosis va a causar hepatomegalia y esplenomegalia, lo que vamos a buscar es justamente eso, con una ecografía o ultrasonido. Entonces, se va a realizar un ultrasonido de abdomen que va a documentar esplenomegalia y hepatomegalia, motivo por el cual se internó al paciente para complementar sus estudios. Bien, en el laboratorio al ingreso presentó elevación discreta de la proteína C reactiva, transaminitis leve, elevación de fosfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa, y no se ha observado otras alteraciones en el hemoleucograma. Bien, durante el internamiento el paciente presentó picos febriles, por lo que se tomaron hemocultivos, los cuales resultaron positivos por un bacilo gram negativo, y se inició tratamiento antibiótico empírico al inicio con cefotaxime con respuesta clínica parcial. Luego se realizó una tomografía de cuerpo entero y cultivo y celularidad de líquido cefalorraquídeo sin hallazgos patológicos. Bien,
Posteriormente se identificó el bacilo en el hemocultivo como Brucella sp. Por lo tanto, el paciente fue valorado en conjunto con el servicio de infectología y se decidió cobertura antibiótica agresiva utilizando tratamiento triasociado con cefotaxime, amicacina y doxiciclina. Y bien, con este tratamiento y con esta cobertura antibiótica se logró una adecuada respuesta clínica y bioquímica. El paciente fue egresado asintomático, completando tratamiento vía oral con doxiciclina. Bien, ya entrando a las conclusiones, quiero mencionar unos puntos importantes, que es justamente por qué elegí el tema de brucelosis. En realidad es porque actualmente la brucelosis no es tan comentada en, o no está muy reportada, porque en los estudios epidemiológicos en Perú ya no hay muchos reportes de brucelosis. A partir del 2010, 2011 ya no se han observado reportes. Entonces, eso no significa que la enfermedad no esté presente en la población. Y como nosotros vamos a ir a hacer nuestro serum a zonas eh, endémicas o zoonóticas de esta enfermedad, es importante conocerla, ¿no? Es importante saber cuáles son sus manifestaciones clínicas, qué es lo que nos va a llevar a pensar en una brucelosis y cómo es que debemos tratarla. Entonces, es por ello que quiero recalcar la importancia del tema, aunque no esté tan descrito o con información actualizada en cuanto a la epidemiología en el Perú. Quizá también sea porque ya con el tema del buen manejo de los lugares ganaderos o de los consumos de los lácteos, que por ejemplo en Lima generalmente los consumos lácteos son pasteurizados, entonces de repente por ese caso no se ve mucho brucelosis en Lima capital, pero si ya nos vamos a Lima rural o a otras provincias o al interior del país, como por ejemplo lugares donde hay más ganadería, Ancash, Apurímac, Cusco. Entonces ya vamos a pensar en justamente en un diagnóstico diferencial si vemos un paciente con esta clínica en brucelosis, ¿no? Y ya, bien. Entonces voy a concluir que con la brucelosis es una enfermedad con manifestaciones inespecíficas que se asemeja a muchas otras patologías, por lo cual es necesario indagar si el paciente presenta factores de riesgo que levante sospechas de esta enfermedad. En lugares de alta incidencia, es fundamental lograr el control de la enfermedad en animales para así disminuir la enfermedad en humanos. Bien, con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención. Esta es mi bibliografía. Gracias. Muy bien. Gracias, Carla. Un tema muy interesante, lo has expuesto adecuadamente, muy bien, lo que hace que esto sea un enigma para nosotros, porque de estos casos vamos a encontrar muy frecuentemente y más aún en zonas endémicas, epidémicas. Si bien es cierto, sabemos de que en Lima, ¿no? El trabajo que nos ha presentado del Callao, significa de que eso se transmite a través del consumo de los productos. Lógicamente, pues todo lo que se hace en provincias a veces aterriza en la capital, ¿no? Porque hay mayor consumo y hay mayor demanda y hay mayor gasto. En verdad hay que reconocer que esa es una zoonosis y es una zoonosis que se encuentra en todos los lugares en donde la gente cría desde chanchitos, toritos pequeños, vacas pequeñas, ¿no? Cabras, ¿no? Ovejas. Entonces, de ello, ¿no? Se hace imprescindible de que vivamos o convivamos, o la gente conviva, ¿no? Con este tipo de animales, animales que son muy susceptibles a infectarse por ciertos pastos contaminados. Ahora, decimos que esta es una enfermedad de presentación un poco lenta. Vean, su periodo de incubación casi va a los 2 meses, ¿no? De haber ingerido estos productos lácteos, pero que tienen una sintomatología muy florida y hace que definitivamente estemos nosotros frente a un caso que puede derivar, ¿no?
en ciertas otras comparaciones o como otros diagnósticos diferenciales, como muy bien lo ha hecho. Lo que tenemos que marcar ustedes desde el principio es saber de que es una enfermedad infecciosa, ¿no? De presentación aguda, lenta, pero que va progresivamente aumentando en el crecimiento de los signos y síntomas, ¿no? Vean que lo primero es un paciente que empieza a presentar fiebre. Generalmente esta fiebre tiene una característica que es de carácter vespertino, ¿no? Hay sudoración, hay escalofríos, hay malestar general. Todo eso lo desencadena la fiebre, ¿no? Dolor de cabeza, malestar general, escalofríos, diaforesis, hiporexia, pérdida de peso. Entonces, vean que definitivamente nosotros tenemos que llegar a la marcación del kit importante para que ustedes sepan reconocer. Si yo veo que un hombre adulto, ¿no? De 60, 65, 70 años, viene cojeando a la consulta, ¿no? Bueno, puedo pensar por qué, porque estoy dentro del cuadro de la expectación, que son cuadros de la tercera edad, y con la tercera edad vienen estos cambios o estos trastornos locomotores. Pero si eso yo lo transpolo y lo pongo en un paciente de 25 años, lógicamente que me va a llamar la atención, ¿no? Un paciente que cojea o viene haciendo uso de un bastón, ¿no? O viene haciendo uso de un andador, tiene que llamarme la atención. Miren, estoy hablando de fiebre y dolores articulares. Entonces, hay mialgias, claro que sí, hay mialgias, por el mismo hecho de que uno está echado en la cama, no se puede malestar, la fiebre, ¿no? Y fiebres son de 40, vemos ustedes. Entonces, eso ya me hace a mí pensar sí o sí que sea una enfermedad como la brucelosis. ¿Por qué? Porque vean ustedes de que esta enfermedad tiene una característica muy especial, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver clínicamente, no? Hay un crecimiento de hepatosplenomegalia porque es una enfermedad metaxémica y porque realmente tiene un componente muy importante que es de qué zona epidemiológica viene. Ahora, no solamente todos los pacientes vienen de una zona epidemiológica marcada, ¿no? Sino que traen acá en Lima y acá en Lima encontramos, ¿no? Estos productos, ¿no? Que vienen de la sierra, que vienen de la selva, que no han sido debidamente tratados en su colección y producen que esta enfermedad se manifieste. Ahora, todos nosotros tenemos que saber que de los 4 tipos de las Sioux canis, ¿no? Abortus y la melitensis es la que más afecta al hombre. Entonces, y todos están en relación al consumo de productos lácteos o al consumo de carnes contaminadas, ¿no? Que no han sido debidamente tratadas o medicadas, porque se supone que cuando estos animales son sacrificados en unos sitios especiales como son los camales que están a cargo de las municipalidades tienen que darle el visto bueno. De lo contrario, ¿no? El sacrificar un animal enfermo obliga a que la autoridad competente tenga acciones inmediatas y ordenar la cremación o la quemada de estos animales muertos y someterlos a un régimen estrictamente de enterrarlos con cal, ¿no? Para que no se disemine esta enfermedad. Ahora, es lógicamente que cuando nosotros estamos frente a esta enfermedad, tenemos que asumir que tratemos de evitarlo, ¿no? Porque a lo mejor manipulando los mismos utensilios que utiliza el paciente enfermo, sin querer queriendo, a lo mejor queremos tomar un vaso de agua que se nos apetece, ¿no? Y queremos tomar del agua que está tomando el paciente. Tienen que ver que estas cosas tienen que guardar un saneamiento interesante, ¿no? Si fuera el uso de material descartable, ¿no? O sea, para secarle el sudor, en lugar de utilizar la toalla, usamos papel, ¿no? Papel secante, entonces eso nos ayudaría y lo descartaría, ¿no? El uso de vasos, platos, ¿no? Hace que nosotros tengamos adecuadamente siempre presente lo más elemental que es la prevención. Quien atiende a un paciente
tiene que tomar todas sus precauciones, ¿no? Porque a veces por la desecación de las heces o la saliva comprometen fácilmente a este tipo de pacientes que lo que hacen es agravar su estado, ¿no? Porque es una enfermedad multisistémica y hay que tener mucho cuidado en su propagación. Ahora, es fácil, ¿no? Que no solamente todos aquellos se infectan porque comieron queso, ¿no? Puede ser que a lo mejor tuvieron por ahí una heridita, ¿no? Por contacto, ¿no? Por vía respiratoria, por inhalación de polvos de heces desecadas, ¿no? De los animales, y hace que muchas veces uno tenga algo que ver con ello, ¿no? Quienes realmente son de la sierra saben de que en la sierra se utilizan como un elemento para cocinar, ¿no? Las heces de las vacas, ¿no? Que cuando la vaca hace su deposición, ¿no? Entonces lo pegan contra la pared para que se seque, ¿no? Y de ahí eh, estas tienen cierto biogás que ayudan a que prendan y hagan llama muy, muy importantemente. Ahora, lo que hay que tratar de ver definitivamente es de que, sabiendo de que clínicamente lo estamos enfocando, ¿no? Hay pruebas específicas, ¿no? Por ejemplo, la 2-mercaptoetanol, ¿no? O sea, el análisis de determinar la brucela en tubo, ¿no? Nos permite fácilmente determinar que estamos frente a un hecho muy convincente de que tenemos que llegar a su diagnóstico definitivo. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en esto? ¿No? Porque a veces las personas que tienen contacto con estas especies o estas secreciones, ¿no? Se infectan, la pasan de asintomáticos, ¿no? Mientras hacen el incubamiento de la enfermedad. Y una vez que se produce el incubamiento de la enfermedad, lógicamente que nos va a dar pautas necesarias para poder nosotros diferenciar lo que tenemos frente a nuestra actitud. Hay pruebas específicas, ¿no? La rosa de Bengala es otra prueba específica, el 2-mercaptoetanol también nos otra interesar, ¿no? Y la prueba en tubo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que rescatar de todo esto? Que es como una enfermedad sistémica, ¿no? Esta es una enfermedad que se caracteriza por tener fiebres elevadas de 40 a 41 y llegan a bajar hasta 38. Pacientes que donde una semana hacen fiebre a pesar de estar tomando antipiréticos, ¿no? Es fácilmente que estos pacientes se les dé sintomáticos mientras se pueda o se mantenga el análisis necesario para poder llegar a la inclinación que tenemos que hacer de este tipo de enfermedad. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver, no? De que las pruebas de laboratorio, ¿no? Son necesariamente, ¿no? Una prueba que nos ayuda a definir que estamos frente a un proceso de esa naturaleza es el PCR, ¿no? La reacción a la proteína, a la polimerasa, ¿no? Entonces, eso tiene que definitivamente encuadrarnos dentro de un terreno que para llegar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que confirmarlo, pero mientras tanto, miren qué cosa es lo que tenemos a la mano como para hacer un tratamiento empírico, ¿no? Hasta que venga el resultado de laboratorio, ¿no? La doxiciclina es interesante, la rifampicina es interesante y el ciprofloxacino, ¿no? Ya que antes muchas veces, antiguamente, se utilizaba la streptomicina, como lo ha explicado nuestra querida Carla, y nos ha hecho comprender que necesariamente tenemos que tener una intención de dar siempre un paso adelante hasta que encontremos al agente causal. Yo creo que es importante lo dicho por Carla, ¿no? Que si bien es cierto, no hay una vacuna, no hablan de vacunas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad causada por este tipo de bacterias y lo que tenemos que tener presente es lógicamente lo más importante para nosotros, ¿no? Que si bien es cierto, para incubar a esperar 2 meses, ¿no? Para complicarse fácilmente puede ser una semana. Y si nosotros no tenemos el ojo clínico necesario para determinar esta enfermedad, que clínicamente la podemos reconocer, pero nos lleva a que tengamos la suficiente capacidad para poder encuadrar un tratamiento inicial, ¿no? Si yo creo
que el paciente es relativamente una persona joven, 45 años, que tiene un antecedente de trabajar en un establo o haber consumido productos lácteos de dudosa procedencia, ya tengo por ahí la iniciación del diagnóstico y me dice que tiene fiebres elevadas, ¿no? Al examen clínico encuentro hepato, esplenomegalia, ¿no? Que tiene fiebre, escalofríos, malestar, hiporexia, muchas veces se acompaña de diarrea, otras veces no. Pero vean qué importante es para nosotros tener que definir claramente que este tipo de enfermedades pueden ser reconocidas con la práctica que uno va haciendo de este tipo de enfermedades, ¿no? Quienes somos internistas, ¿no? Tenemos la sagacidad de hacer un diagnóstico casi 60-70%, 60-70% de hacer un diagnóstico clínico. Y a veces lanzamos el tratamiento, ¿por qué? Porque tenemos que ver las complicaciones, ¿no? Complicaciones a nivel meningio, complicaciones a nivel osteoarticular, ¿no? A nivel del aparato reproductor, puede producir azoospermia, puede producir abortos, puede producir eh, afectaciones que compliquen necesariamente todo, ¿no? Y a veces esto se determina fácilmente a través del tratamiento y la observación que tenemos que hacer a este tipo de actividad. Muy bien, hemos visto, gracias a la presentación de Carla, que nos ha permitido que nosotros tengamos, ¿no?, una idea muy clara de este tipo de enfermedades. Y vean de que la medicina se basa en este tipo de enfermedades, ¿no? No son necesariamente los cirujanos plásticos los que se la llevan, ¿no? Sino que cuando ya uno hace la especialidad, ¿no?, se olvida de estas cosas elementales. ¿Sabes? Hablemos con un cirujano plástico, a ver, sobre brucelosis. Seguro que ya se olvidó, ¿no?, por la práctica misma, ¿no? Pero como nosotros terminamos como médicos generales, tenemos que tener finamente establecido que vamos a trabajar, ¿no?, con este tipo de enfermedades en la mayor parte de nuestros casos. Muy bien, creemos que ha sido importante la presentación de este caso, que nos debe llenar, ¿no? Y realmente debemos estar preparados para poder continuar manejando este tipo de patologías en los lugares donde estemos y desarrollando nuestra actividad profesional. Muy bien. Llanera. ¿Ya? 5 minutos, 7 minutos, tomamos un vasito de agua y estiramos la pierna para que no nos dé sacroileitis y volvemos. 5 minutos, chicos. Sí, doctor, gracias. Está bien, doctor. Ok, chao.
Muy bien, reanudamos nuestra actividad. Sí, doctor. A ver, ¿qué dice Leguía Zúñiga Amy? A ver, ¿cómo lo has entendido este tema muy interesante que nos ha explicado Carla? Sí, doctor. Bueno, yo entendí básicamente que esta enfermedad es a nivel mundial, que se producía por una bacteria del género Brucella y que era muy frecuente en el mundo y que anualmente se diagnosticaba muchas cosas, llegando incluso al 500.000 de casos por año. También mencionó en cuanto a la historia de muchos personajes, entre los cuales, por ejemplo, destacamos, por ejemplo, a David Bruce, el cual, por ejemplo, ya descubrió este agente etiológico, y también podemos destacar a Liz Evans. Amy, por favor, ¿podrías aumentar un poquito la voz, por favor? Así, doctor. Gracias. Me estaba diciendo que podíamos destacar personajes a nivel de la historia, por ejemplo, el que había descubierto la especie de Brucella, que era, por ejemplo, el agente etiológico, mejor dicho, que era David Bruce, y también podíamos destacar otro personaje que era Alice Evans, el cual también le había asignado el nombre al género Brucella. A nivel de la epidemiología mencionó, por ejemplo, que este era a nivel mundial, una zoonosis a nivel mundial. Mencionó que sus estadísticas hasta el año 2000 era más predominante en varones, pero ya actualmente se ve que hay una prevalencia tan similar en varones y mujeres. Y mencionó también que, por ejemplo, en el caso de América, mencionó que uno de los países que también destacaba era Argentina, en los cuales se encontraban por tanto bovinos, caprinos, porcinos y ovinos, pero en diferencia, por ejemplo, en Perú, no se había detectado a causa de porcino, ¿no? Que era una característica que pude encontrar en la exposición. En cuanto a la patogenia, mencionó que este era provocado por un bacilo gram negativo, que este era intracelular, no formaba esporas, también era inmóvil. Mencionó que este tenía, por ejemplo, mecanismos para poder afectar al ser humano, y también tenían que ver la función flagelar en estos casos. Y mencionó también que había 9 especies de Brucella, dentro de las cuales destacó 3, que era la melitensis, que era una de las más frecuentes en el Perú. También habló de la Brucella suis, que era de una de las formas más crónicas que se podían dar, que asociaba incluso a necrosis y supuración. Y también mencionó la Brucella abortus, que era tenía una menor cuadro invasivo, y en muchos casos también eran asintomáticos, y este era mucho más fácil de controlar a diferencia de los dos anteriores. Y por ejemplo mencionó que, como dije, ¿no?, al inicio, que estos tipos de Brucella se habían reconocido hospederos como las cabras, los bovinos, y entre otros, ¿no?, básicamente. En cuanto a la fisiopatología, mencionó que básicamente se daba por la ingestión de productos que no habían estado pasteurizados, como la leche, también mencionó quesos, mantequilla, entre otros. También mencionó lo importante que era que también se daba por la ingestión de carne cruda, de las vísceras de estos animales que habían estado, por ejemplo, infectados, o haber tenido algún contacto directo con estos animales que tenían este tipo de infección. Ahora, algo importante a destacar en la clínica, mencionó que, por ejemplo, era un cuadro en sí inespecífico, que tenía un inicio básicamente agudo o en un caso muy insidioso, que se caracteriza, por ejemplo, por tener fiebre, que era continua, intermitente, irregular. El paciente podía presentar sudoración profusa, fatiga, pérdida de peso por la anorexia que presentaba también, cefalea, cuadros de artralgias. Y mencionó que, por ejemplo, era algo curioso, mencionó que era sospechar en pacientes que tienen algún tipo de comorbilidades, por ejemplo, espondilitis, uretritis, entre otros, y que, por ejemplo, que un paciente que sea asintomático pero tenga en sí el cuadro epidemiológico de una zona ganadera, entre otros, no descartaba en sí la enfermedad, que siempre se debía sospechar en estos casos.
Mencionó que la clínica podía variar en tres cursos, uno que era agudo, otro que era subagudo y otro crónico. Y mencionó que, por ejemplo, en los tiempos un cuadro agudo era menor a 8 semanas, un cuadro subagudo era de menor hasta un año, menor a un año, y un cuadro crónico ya era mayor a un año, entre los cuales los síntomas, por ejemplo, un cuadro agudo eran fiebre, como mencionamos al inicio, fiebre, sudoración, artralgias, y estos casos, por ejemplo, un cuadro agudo podían llegar a complicarse con, por ejemplo, una hepatitis, una sacroileitis. En los casos de una brucelosis subaguda ya eran, por ejemplo, también la presencia de fiebre, también habían artralgias, pero en esos casos los pacientes tenían básicamente recaídas, ¿no? En los cuadros crónicos ya el paciente ya no tenía la fiebre, pero continuaba con el dolor, por ejemplo, a nivel de los músculos, mialgias, también mencionaba, por ejemplo, los cuadros también de uveitis. Eso en cuanto a la clínica general, doctor. Pero mencionó que este cuadro también podía ser por sistemas, ¿no? Afectando tanto síntomas osteoarticulares, que pueden llegar también a una neurobrucelosis, también a manifestaciones hepáticas, genitourinarias, también podrían ser a nivel ocular, hematológicas y cardiovasculares. Vamos dentro de los que pude apuntar, por ejemplo, porque en los osteoarticulares eran básicamente las artritis, las espondilitis. A nivel del neurobrucelosis eran, por ejemplo, la meningoencefalitis, la ataxia cerebelosa que mencionó. A nivel de cuadro hepático, era una hepatitis de tipo no granulomatosa. A nivel genitourinario, mencionaban, por ejemplo, la orquioepididimitis, que era, y otros cuadros ya de prostatitis que mencionó que eran ya cuadros raros que se presentaban. A nivel ocular mencionó, por ejemplo, cuadros de uveitis, ¿no? O neuropatía óptica. En cuanto a hematológico, básicamente la pancitopenia, también puede presentarse púrpura trombocitopénica, y a nivel cardiovascular mencionó, por ejemplo, cuadros de endocarditis y miocarditis. Para el diagnóstico entendí que básicamente se hacía por cultivo, puede ser por ya sea sangre, dígase por recidio, o incluso la médula ósea roja, y estas pruebas de nivel serológico eran, por ejemplo, de tamizaje, como la rosa de Bengala, en el cual se detectaba inmunoglobulina tipo 1, y también había pruebas complementarias, por ejemplo, la aglutinación en tubo, y había otro que era el 2-metraptoetanol. Eso es básicamente. En el cuadro de diferencia mencionó varias enfermedades, por ejemplo, una que destacó fue la fiebre tifoidea, también que es, ¿no? Básicamente, el paciente también presentaba una fiebre alta, también presencia de, por ejemplo, los cuadros de malaria, también el cual el paciente también tenía una fiebre, básicamente, pero eso tenía ya alteraciones a nivel del hemograma. También mencionó los cuadros de tuberculosis que podían descartarse, también los cuadros de linfoma, los cuadros de dengue también, que también presentaban este tipo febril en el cuadro clínico, la leptospirosis y también algunas enfermedades reumatológicas que mencioné, como por ejemplo las artritis que mencionó, que también son parte del cuadro clínico de la enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, lo dividió en tres: para adultos, para niños y para gestantes. En cuanto a adultos, mencionó que la primera opción básicamente era doxiciclina más rifampicina por vía oral, y que había otras opciones en las cuales ya se podía combinar doxiciclina con gentamicina o entre otros. Y mencionó que, por ejemplo, los niños que eran ellos mayores de 8 años, también se les daba doxiciclina más rifampicina por vía oral. Y para los niños que eran menores de 8 años, era cotrimoxazol más rifampicina por vía oral. Y al finalizar ya mencionó que en el caso de las gestantes, era un tratamiento un poco más diferente, en el cual se daba cotrimoxazol y más rifampicina, pero era solo hasta el segundo trimestre del embarazo, y luego ya se podía dar otros tratamientos como la eritromicina más rifampicina. Eso sería, bueno, básicamente todo lo que Muy se bien. mencionó a nivel. Gracias, Amy. Esa es una forma como hacen el resumen ustedes, cómo lo entienden. O sea, eso es la forma como nosotros lo vamos a tener en la mente, y cuando estamos frente a un paciente, miren qué fácil es recordar, ¿no? Si bien es cierto, y ya les decía yo, de que tenemos que ser muy exhaustos cuando nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de una enfermedad o qué hacemos frente a esa enfermedad.
Miren cómo el coronavirus es una enfermedad cosmopolita, ¿no? Empezó por la ciudad, bajó al aeropuerto, se fue a Miraflores, Miraflores, a Surcos, de Surcos, miren, y después se diseminó. Entonces, ven ustedes que la fuente epidemiológica es muy importante, los antecedentes, ¿no? Como hablábamos de las enfermedades emergentes. El desplazamiento poblacional hace que nosotros tengamos formas emergentes y reemergentes de poder verlos también ahí, ¿no? Eso creo yo que es lo más importante que tenemos que saber rescatar para poder tener una clara idea de lo que nosotros tenemos que hacer frente a este tipo de enfermedades. Ahora, entiendo tal vez de que lo más importante de todo esto es que lleguemos y hagamos la forma más clara, ¿no? O sea, es un paciente que nos está haciendo una complicación, una neurobrucelosis. Entonces, si yo considero que ese es un cuadro infeccioso porque se está asociando con fiebre, yo debo ir con la seguridad de que esa prueba, esa función lumbar, me va a permitir hacer el diagnóstico o llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo pienso que debe todo alumno, todo profesional joven, ¿no? Porque este es un manejo de las enfermedades actuales, ¿no? Así como el dengue, ¿no? Que cuando no tenemos previsión, provisión o tomamos las pautas necesarias, vean ustedes cómo nosotros podemos resultar siendo los afectados. O sea, si tenemos al paciente y tenemos al médico infectado, imagínense quién va a ir. Yo creo que, si bien es cierto, ¿no? Estos profesionales jóvenes que han sido convocados a suplir a los profesores de la tercera edad, nos permite que nosotros tengamos claramente y establecido que ahí hay un aspecto necesario que debe significar mucho para nosotros, ¿no? De que tenemos que saber nosotros que vamos a impartir las indicaciones, tener las propias indicaciones en nosotros mismos, cubrirnos la boca, usar mascarillas, usar trajes de EPP, ¿no? Que son los materiales que nos deben servir, ¿no? Y si no nos lo da, pues no arriesguemos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Doctor, mi familia tiene con COVID, por favor, quiero que lo vengan a ver. Hay que tomar precauciones, ¿no? Entonces puedo ir con mi guante, con mi eso, tal, y si por ganarme 300, 400, ¿no? Me voy a enfermar, eso no me va a ayudar. Entonces, tenemos que tener las previsiones necesarias, ¿no? Y eso es lo que yo considero. Y esa es la forma muy interesante como ustedes tienen que todo lo que escuchen deben anotarlo, sacarle provecho y que ahí está el kit del asunto. Ya hemos dicho que el kit del asunto de esta enfermedad es que en personas jóvenes no pueden darse trastornos osteoarticulares. Esto es propio, ¿no?, del grupo etario de los 60, 70, 80 años. Entonces, si yo lo veo en un paciente joven, lógicamente que me va a llamar la atención y me obliga a hacer un detallado análisis de la historia clínica y ver de que, este señor viene de una zona endémica de Bruselas, puede ser Bruselas, ¿no? Pero es una complicación que realmente deja mucho, ¿no? El agente etiológico se localiza en las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Casi lumbares, y nos deja eso para rato. Eso es lo que tenemos que cuidar y ahí tenemos que hacer. Muchas gracias. Es una presentación interesante que ha hecho y así deben aprenderlo, ¿no? Cuando yo digo, a ver, por favor, cómo lo entendió, cómo usted asimiló, esa es la forma como lo ha hecho y te debo felicitar, Amy. Muchas gracias. Pedro Víctor Lévano Urdanegui. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Te va, hijo. A ver, si bien es cierto, nos ha hecho una recopilación, Amy, entonces, ¿tú qué harías con el diagnóstico para saber el pronóstico de esta enfermedad? Bueno, para el pronóstico podría evaluar de repente cómo em, los picos de fiebre de repente que puede llegar a ser el paciente, cómo evoluciona de repente con los signos y síntomas,
Y si es que responde al tratamiento también, si es que no responde al tratamiento, puede generar mayor complicación. Esa no es una respuesta adecuada. Muy corta. Usted no puede ser muy corto, señor. Usted tiene que demostrarme que sabe, que aprendió, que asimiló. Si usted no lo entiende así, va a tener que entenderlo porque esas decisiones cortas tal vez sean para la computadora. ¿Qué más debe hacer usted? No está bien la respuesta. Para el pronóstico, bueno, podría de repente ver, mm, bueno, de repente para el pronóstico podría ver lo que es, podría ver de repente lo que es las pruebas, mm, bueno, las pruebas serológicas que se mencionaron, como por ejemplo la rosa de Bengala o de repente el mercaptoltanol que mencionó mi compañera. Dependiendo de eso, podría de repente saber el pronóstico. No, no es. Pero lo que tú tienes que saber es que ya tienes el diagnóstico, te dije, ¿no? ¿Qué vas a hacer ya? Señor, tiene esto, ya le hice pues el análisis, ya le hice, ¿no? El tratamiento. ¿Qué te queda pensar ahora? La afección de cada uno de los sistemas que están siendo afectados. Claro, ¿no Por crees ejemplo, que cómo quedaría un hombre joven con una fijación por pasar esta inflamación de su sacro ilíaco? Va a quedar cojo para toda su vida. Así como el niño de poliomielitis que no es diagnosticado, no fue vacunado, ese va a quedar cojo para toda su vida. Pues y se va a acordar de ti, ¿no? Y de toda tu familia, ¿no? Por no haber llegado tú a una prevención de las secuelas, ¿no? Mira que le dé a este paciente neurobrucelosis. Si bien es cierto, las complicaciones uno tiene que evitarlos, pero las evita cuando, Pedro Víctor. doctor, el diagnóstico temprano sería para evitar las complicaciones. Uno, básico, importante. Dos, De repente también lo que sería la prevención para no, no, evitar. no, antes de la prevención, el tratamiento, Pedro, el tratamiento. No le vas a dar un tratamiento pues con isoniazid, estreptomicina, ¿no? No, porque no es tuberculosis. Tú ya tienes el diagnóstico que te salió Bruselas y tú dices, yo tengo que evitarle que este señor no se quede cojo. Señor, por favor, cumple bien su tratamiento porque se va a quedar cojo. Si tú se lo adelantas y él no cumple el tratamiento y se queda cojo, ya pues, que no se acuerde la familia de uno, pues, ¿te das cuenta? Sí, doctor. Uno tiene que ser incisivo, señora. Mire, yo soy muy exigente, yo tal vez soy muy exquisito. Señora, usted me llama dentro de 4 días por esto del COVID virus, ¿no? Entonces, señora, si usted no me llama el cuarto día, ya es su responsabilidad. Ve usted si lo sigo tratando o no. Porque no me pueden echar la culpa, ¿no? Por ejemplo, una viejita de 96 años vino el año pasado, venía saturando 68, 70 con de oxígeno esta pobre señora. O sea, clínicamente, como estábamos en pandemia, le dije, señor, este es COVID. No, doctor, que va a ser COVID. Ella es asmática. Miren, como yo no pretendo pelearme con el familiar ni con el paciente, le digo, mire señor, yo pienso que es COVID. En este momento yo necesito una prueba del COVID y yo necesito en este momento una radiografía de pulmones. Me lo trajeron a los 15 días. Ya se imaginarán ustedes qué pasó en 15 días, ¿no? Se empeoró la paciente. Entonces, y uno tiene que también aprender a ser honesto. Entonces, una paciente que yo imaginaba que se me iba a morir por falta de oxígeno. Yo imaginaba que esta paciente tenía hambre de oxígeno y no le daban oxígeno. Entonces, desde un lugar lejos que vivo yo, de Comas al Hospital 2 de Mayo,
Imagínense, y los familiares vivían acá en Comas. Entonces yo le digo, señor, llévelo usted al hospital 2 de mayo, tome mi nombre, dile, y mandé un papelito. Señor médico de emergencia, solicito a usted internar a la paciente porque tiene coronavirus. Entonces, ya con el diagnóstico, bueno, como uno es amigo, ya tiene muchos años ahí en el hospital, la recibieron a la paciente. Esa paciente me duró 15 días en hospital con oxígeno, se le ponía oxígeno a 20 litros, ¿no? Pero ni así respondió. ¿Por qué? Porque el familiar no asume su responsabilidad. ¿Ustedes no creen que es irresponsable, por ejemplo, ¿no? De que ustedes, ¿no? Ustedes jóvenes, ¿no? Jóvenes, se vayan, no, que es una fiestita, me pongo mi mascarilla, solamente me la bajo para tomar, chupar, ¿no? Entonces, yo voy, pues, y yo con la seguridad que no me voy a infectar porque soy joven, tremenda ilusión. Entonces, vienen a su casa y ahora no dicen que está una COVID, ¿no? Entonces, por ahí aparece, ¿no? Y a pesar de que están haciendo ese incumplimiento de las normas, esta enfermedad se sigue propagando. Miren que no se ha detenido, ¿eh? Y la segunda ola está afectando más que la primera ola, la primera presentación del COVID. Entonces, nosotros en estas enfermedades debemos ver, bueno, paciente con diagnóstico de tuberculosis, bueno, vamos a verlo, señora, mire, ¿sabe qué cosa? Hay que decirle a los familiares, ¿no? Y al paciente mismo para que tome conciencia. Señor, mire, ¿sabe qué cosa? Su familiar tiene tuberculosis y por ende, todo el mundo en la casa usa mascarilla. Realmente que no les gusta, que les molesta, que no les agrada la mascarilla, a nadie le agrada nada, pues, y peor cuando se lo imponen, ¿no? Entonces, en el caso de la brucela, de igual manera, usted tiene que decir, mire señor, cuidado, vaya a convulsionar y mire que eso ya son cosas mayores. Entonces uno alerta a su paciente, no le hace tener miedo. Uno no tiene por qué hacer dar miedo, ¿no? Dar las indicaciones es parte del tratamiento, ¿no? Y al familiar responsable, mire, usted haga de que cumpla su medicina, ¿no? Mire, usted tiene que cuidar. Es simple, lavarse las manos. Si yo entro al baño a ocuparme, uy, me lavo las manos, pues un poquito de jaboncito, una vueltita. Entonces, o ahora que estamos en pandemia, usar mi alcohol, ¿no? Ahí en casa mismo, quiero coger, quiero estar eso. Bueno, es parte de la forma como nosotros tenemos que aprender a sostener la convicción de que nuestro paciente no empeore, no se agrave, no recaiga. Esta es una enfermedad que recae, ¿no? Ponte que este paciente, pues, tiene dengue. Miren, ya han visto las noticias, ya apareció el dengue en Lima, cuidado, ¿eh? En la unidad vecinal de ¿quién se va al Callao? Ahí no hay una urbanización llena de bosques, de plantas, ahí hay dengue. Entonces, vean ustedes, dengue y coronavirus, ¿no? La gente va, pues, doctor, ¿sabe que tengo fiebre? Le hacen la prueba del coronavirus, sale negativo. Le hacen la prueba del dengue, sale positivo. O sea, hay que hacer ahora doble gasto. Pero como la gente no siente porque la prueba es gratis, dicen, y el tratamiento es gratis, la gente tiene que tomar conciencia, hijo. Y tenemos que obligarlos a hacer, a tomar conciencia, ¿no? A mí que me interesa que se moleste el paciente y a mí que me interesa que se moleste el familiar, ¿no? Y es problema de él, ¿no? Ahora, doctor, por favor, consígame una cama. Que yo le consiga una cama UCI, están locos. Cada uno se la busca, nadie tiene derecho a negarle, ¿no? La oportunidad. Pero son cientos de personas que se acercan, ¿no? Centenares de personas que se acercan. Doctor, por favor, usted que trabaje en los demás, por favor, que mi abuelita. ¿Y quién se fue a la fiesta? ¿No? Al toque, yo digo, ¿quién se ha ido de parranda que se ha enfermado, ¿no? Y ha traído el virus a la casa y la abuelita se enfermó, ¿no? Porque la abuelita no va a parrandear, ¿entendidos? Los adultos no, pues. Que llegan a visitarlos los sobrinos, nada, no acepten visitas. Quien llega de visita llega con su coronavirus. Si ustedes quieren tener coronavirus, pues acepten, ¿no? Pero mientras tanto yo no acepto visitas de familiares. Ahora, hermano, por video, ¿no? Nos queremos saludar a los hermanos, creamos una hora de página Zoom. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dices de la casa? ¿Cómo está la comida? ¿Qué el trabajo? O sea, nos interesaba, pues, media hora cuelgo, ¿no?
Y como sé que ya están bien, entonces yo pienso que la próxima semana otro de mis hermanos va a crear la cuenta y nos comunicamos, oh, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, nos ven que estamos bien, ¿no? Entonces, tratamos de evitar esa cadena y hay que cortarla, chicos. Aprendan a cortarla, eso. No es que son malos, ¿no? Ni nada por el estilo. A la hora que caiga el enfermo vas a ver cuánto te van a dar para llenar un balón de oxígeno que está cerca de los 1.000 soles, ¿no? Me decía un señor, doctor, he comprado una máquina que me ha costado 42.000 soles. Yo le dije, llévalo al hospital. No, doctor, que lo quiero atender en la casa. Bueno, pues, pagaba 300 soles de la consulta. Bueno, pues, oye, pero llévalo al 2 de mayo. No, doctor, que ahí se va a morir. Y ya se murió. Doctor, y me llama ayer, doctor, ¿qué hago con mi máquina? ¿Qué haces? Pues, no sé, desármala bien de las piezas, ¿no? O véndesela a otro incauto, ¿no? Pero no te va a pagar 42.000 soles, ¿no? A lo mejor te va a pagar 30. No, claro que, ya, bueno. Esos son problemas que generan la aparición de las enfermedades. Y miren que para eso hay que tener temple, chicos, ¿verdad? A mí no me impresiona que la familiar venga y que me diga, doctor, que mire, que yo le he estado dando, y usted es médico, no, oiga, no fastidie, oiga, no friegue, usted es el culpable, ¿no? O sea, saber echarle la culpa a otro, porque a veces, ¿no? Médicos, malos médicos, falsos médicos, hay falsos médicos, de todo hay falso, ¿no? Hasta falsos presidentes hay, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que nosotros no nos dejemos sorprender por eso. Y eso hay que saberlo, ¿no? Y para lo cual tenemos que saber cuál es la importancia de saber que esto no se replique, ¿no? Ya hay, en la casa hay un paciente que tiene diagnóstico de coronavirus o brucelosis, tenemos que evitar que no se infecte otro, ¿no? Porque si a duras penas alcanza para el dinero para tratar a uno, menos para tratar dos, ¿no? Entonces, dentro de la profilaxis o la prevención, Pedro Víctor, ¿qué harías en este paciente que nos ha presentado Carla? Ya dentro de este paciente, doctor, ¿dentro del mismo del caso o así de manera general, doctor? Del mismo caso y en forma general. Ya con lo que respecta dentro de lo del mismo caso, por ejemplo, a ver, las medidas que puede haber tomado de repente de manera preventiva, bueno, sería más que todo el diagnóstico precoz que ya le mencioné, como la forma de contacto es a través puede ser a través directo, puede ser a través de ingestión, entonces tratar de consumir alimentos que sean que se encuentren pasteurizados o si se encuentra cerca de las zonas ganaderas Pues consumir debidamente cocidas, ¿no? Yo recuerdo que en mi época comprábamos la leche y la llevábamos y la hervíamos en la casa. Hervíamos la leche. ¿Qué cosa es hervir la leche? sería equivalente a pasteurizar, doctor. Pasteurizar, esa es la pasteurización, o sea, a altas temperaturas de eliminar a la gente, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, a veces hay inescrupulosos que nos venden carne muerta de animales de dudosa muerte y ¡pum! Pero si lo cocinamos bien, ¿no? No lo hacemos a medio freír, que esté sangrecita, no. Tiene que ser los alimentos bien cocidos, ¿no? Y cuando ebullecen estos productos, con toda seguridad arrasan cualquier germen que pueda persistir ahí, porque nadie aguantaría una temperatura de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, muy bien, lo alejas, ¿no? Que tenga contacto, que coma carnes crudas, que tomen leche de dudosa procedencia. 3, ¿no? Alejarlo, ¿no? Se supone que en casa no deberíamos tener estos animales, ¿verdad? Pedro Víctor, Sí, doctor, no, alejarlos y también identificar estos animales infectados. claro, o sea, porque nadie sabe cómo realmente uno llega, ¿no? Miren, si bien es cierto, su perrito de este señor, de este paciente, estaba enfermito. Entonces, tal vez, quizás, puede echarle la culpa al perrito, no sé, tal vez puede ser, ¿no? Pero si yo tengo un perrito en casa,
a ese perrito yo lo voy, pues es mi mascota, pues sí, como mi mascota es parte de mi familia. Entonces yo debo llevarlo a sus vacunas, a desparasitarlo, ¿no? Antiguamente se acostumbraba al perro darle las sobras. ¿Cómo le vas a dar sobras al perro? ¿No? Huesos. No, 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 no. Una mascota es un miembro de la familia, ¿no? Entonces, yo quiero tener mi mascota, se supone que debo tener un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto vale la bolsa de mi mascota, que es lo más común? 100, 100 soles, creo. Son 100 soles para 3 semanas. Y como el perro va creciendo, va comiendo más. Entonces, eso significa que hay que tomar las previsiones del caso, ¿no? A mi perro bien vacunado, ¿no? Mi gato bien vacunado, ¿no? Nadie tiene una rata de mascota, ¿no? Pero sí tienen cuyes. Bueno, pero es forma como la idiosincrasia se maneja para poder desarrollar ese tipo de afirmaciones que realmente nos sirven en el fondo de todo, como nosotros médicos, como médicos generales que salimos, ¿no? Nos va a enseñar todo lo que la medicina da. Frondosa, ¿no? Graciosa, nos habrá cierta de tristeza, pena, también nos dará eso cuando encontramos casos que no los podemos resolver, ¿no? Por ejemplo, a mí me parte el alma, viene un paciente, doctor, todos los días, doctor, consígame una cama, doctor, pues te digo, anda al hospital, llévalo. Que no lo puedo llevar porque lo tengo con oxígeno, mételo y conéctalo, no es necesario que lo desconecte. Llévalo en un carro, una camioneta, una ambulancia, llévalo al hospital. Doctor, que se me va a morir. Bueno, ya. No puedo ir contra lo que la gente propone, ¿no? Entonces, es una cosa bien clara que nosotros los médicos sabemos cómo tenemos que prevenir, evitando el contacto, no consumiendo productos de procedencia dudosa, ¿no? Y eso nos debe enseñar claramente que aquí hay algo que hacer por la salud pública, ¿no? Y por la salud de los demás. Pero si no quieren colaborar, imagínense, chicos, ¿cómo es posible que todos los días, todos los domingos, ¿no? La gente capture cientos de personas que están jarateándose. Entonces, tal vez la ignorancia, ¿no? Nos hace pensar de esa naturaleza, pero no hay que ser tan ignorantes. ¿Eh? Si me va a morir los seres que yo más quiero, ni hablar, pues me evito. Nada es para siempre. Todo tiene su tiempo, como dice la Biblia. ¿Entendido? Si yo quiero bailar, bueno, esperaré, pues ¿qué pasa si no bailo 3 años? No me voy a anquilosar, ¿no? No voy a dejar de bailar, no voy a dejar de aprender a bailar. No, 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 de ninguna manera. ¿Ya? Y eso es lo que tienes que tú, Pedro Víctor, saber que tienes una gran responsabilidad, ¿no? Una misión de tratar de salvar vidas, tratar de se puede, y cuando no se puede ni hablar, ¿ya? Esmérate, Pedro Víctor. Sí, doctor. Ok. Limatzka Gutiérrez Natalie Daisy. Hola, hola. Sí, doctor. A ver, así como lo decíamos con Pedro Víctor, nosotros sabemos que actualmente tenemos un petitorio de vacuna, ¿no? Y lógicamente estamos previniendo la enfermedad a través de las vacunas. ¿Qué te parece a ti, ¿no? Actualmente con este tipo de enfermedades que son frecuentes? Ya está el dengue está que ronda, cuídense, si no les va a dar dengue, que también mata, les va a dar coronavirus, que también mata. ¿Qué harías tú si tuvieras que decir, oiga, vamos a estudiar una vacuna para esta enfermedad que es la brucela? Bueno, doctor, en realidad las vacunas sí han demostrado disminuir bastante lo que son las tasas de incidencia de muchas enfermedades, y no solamente las tasas de incidencia, sino también los riesgos de mortalidad, porque, por ejemplo, un ejemplo claro es el sarampión, que en épocas anteriores hemos visto que ha cobrado muchas vidas, pero a raíz de las vacunaciones sistemáticas que se han realizado en los diferentes países a nivel mundial, se ha disminuido la muerte a causa de esta patología. Asimismo, nosotros debemos tratar de implementar este tipo de medidas de tipo vacunas para poder reducir lo que es no solamente la incidencia de la enfermedad, porque la enfermedad nos puede dar, sino disminuir la carga de mortalidad para esta enfermedad en los humanos, ¿no? Ahora, con respecto a la brucelosis, la vacuna
Yo había leído que se vacunaba, por ejemplo, o sea, no escuché muy bien, no presté atención si dijeron sobre la vacuna, no lo escuché, pero había leído que habían vacunas que se podían aplicar a las vacas y también se podían dar tratamiento a los animales para que puedan liberarse de las brucelas y de esta forma no poder contagiar o no ser focos infecciosos para los humanos, doctor. Claro. Es cierto tener establecido esto, ¿no? De que el concepto de la vacuna está muy equivocado. Hay mucha gente que no quiere vacunarse, bueno, pero ya cada uno hace de su vida lo que quiere, ¿no? Es como que si yo me quiero morir, ¿no? O me quiero matar, yo me mato hoy, mañana o pasado. Si me arrojo a las llantas de un carro o me lanzo de un edificio, cada uno elige, ¿entendido? De igual manera, la vacuna es igual, ¿no? La vacuna no nos va a curar. La vacuna no nos va a defender, pero sí nos va a proteger. ¿Entendido? ¿Qué hace la vacuna? ¿Qué efecto tiene una vacuna, mi querida Natalie? Bueno, las vacunas por ejemplo, dando el ejemplo ahora del COVID, van a ser estructuras proteicas propias del virus, entonces van a hacer que nuestro sistema inmunológico detecte estas proteínas ajenas a nuestro organismo y van a empezar a formarse anticuerpos propios nuestros que cuando ingrese un virus en realidad pueda nuestro sistema inmunológico atacar y poder eliminar con mayor eficacia este virus, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de vacunas. Justo estaba leyendo un poquito, pero no me acuerdo. Que por ejemplo, las vacunas se van a crear las vacunas con la parte fija o con la estructura, la proteína fija que es del virus. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, mucha gente decía, no, ya salió una nueva cepa y la vacuna puede ser que no sea eficaz para esta cepa, pero en realidad las variaciones de las cepas que se están observando eran a nivel de la estructura proteica externa, pero la vacuna se hacía, bueno, lo que entendí que la vacuna se hacía no de la parte externa que era variable, sino de la parte interna que es fija, que era parte del ADN del virus, del ARN del virus. Y era por eso que en realidad era eficaz casi en todas las cepas. Y como si bien es cierto, usted menciona no es que no nos va a dar la enfermedad sí nos va a dar, sino que no nos va a matar. Por ejemplo, ahora con esto del coronavirus, no es que no nos va a dar el coronavirus, sí nos va a dar el coronavirus, pero no nos va a matar, nos va a dar, ya no va a ser tan mortal, no vamos a desarrollar estos cuadros tan severos, sino que va a ser ya como una gripe simple, ¿no? No va a ser tan mortal como ahora está ocurriendo con nuestros abuelitos, nuestros padres. Excelente, Natalie, excelente. Muy bien tu apreciación. Estoy contigo. Natalie. Luis Janampa Grace. Hola, Luis. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Grace. A ver, si bien es cierto que estamos hablando de zonas endémicas, ¿qué cosa es importante para ti, para que tú reflexiones que estás frente a una enfermedad de esta naturaleza? ¿Qué te hace pensar? Sí. Bueno, principalmente tendremos, para la sospecha de esta enfermedad, tendremos que tener en cuenta dos factores importantes, que son el antecedente epidemiológico, que bien puede ser de la zona de donde venga, como también de las costumbres o de la ocupación de las personas, ¿no? Por ejemplo, hay más riesgo si es ganadero o si cría animales también de forma artesanal. Y también serían las manifestaciones clínicas, que como mencionó Carla, inicialmente son inespecíficas y luego tienen bueno, afectan principalmente a las articulaciones, también se manifiestan con fiebre elevada principalmente en las tardes. Puede haber compromiso en realidad de diversos órganos. Siempre por eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros diagnósticos diferenciales cuando vemos estas manifestaciones.
¿A qué Eso. te lleva a pensar? ¿A qué te lleva a pensar cuando tú dices este paciente brucelosis? ¿Es una enfermedad que contagia? No directamente, pero, o sea, las personas Sí. Si tú te juntas con una persona y tienes una herida por ahí te pasa. Si tú estás atendiendo a un paciente, es susceptible que tú puedas enfermar, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la brucela de una persona a otra persona? Básico es la ingesta, ¿no? Por vía oral, pero hay otra ingesta que es por vía inhalatoria. ¿Entendido? No es que el animal está infectado, deseca, o sea, hace su defecación en el campo y viene otro animal y lo come, ¿no? Entonces, esa es una forma de que el ciclo biológico de esta enfermedad empieza por la vía oral. ¿Entendido? Pero a la vez puede ser por inhalación, ¿no? Puede ser por contacto, ¿no? Entonces tú tienes que hacer el descarte, si vas a trasplantarle, ¿no?, la córnea o el riñón de un paciente a otro paciente, tienes que descartarle todas las patologías que había que por haber, ¿no? Sino que puede ser que tú trasplantes una córnea y ese paciente tiene, vamos a decir, toxoplasmosis o tiene SIDA, ¿no? Entonces, mira, que no es verdura lo que estamos haciendo, es un componente muy importante para poder llegar a que nosotros estemos preparados para evitar todo ese tipo de enfermedades. Ahora, yo te digo, ¿qué más haces o harías en un paciente sospechoso de brucela? Bueno, la prueba además de la evaluación clínica que me fortalece la sospecha diagnóstica, dentro de las pruebas de laboratorio, la que tiene mayor sensibilidad es la prueba rosa de Bengala. Entonces empezaría con eso. Y luego confirmaría con otra prueba, mientras espero el cultivo también, que es mucho más específico. Es cierto lo que tú me dices, porque ahí tú tienes que decidir un cuadro diagnosticado y tratado. Porque, qué bien, tiene brucela, señora, váyase a su casa. No, pues así no es, ¿no? Hace el tratamiento, tienes que ser exigente en que cumplan el tratamiento y necesariamente debe ser parte de tu actitud exigir que este paciente cumple o un familiar te tenga informado. Ahora, lo que no debemos olvidar que estos pacientes generalmente hacen una cadena epidemiológica, pues, ¿no? Imagínate, si este señor que está con brucela vende leche, ¿no? Imagínate, ¿no? Tienes que estar que se lave las manos, ¿no?, que se cubra la boca. Entonces, yo creo que si no vas a tener objetivos plenos de responsabilidad, decirle, mire señora, si usted no toma esta medicina, le va a dar convulsiones, esta enfermedad se va al cerebro y se produce la famosa neurobrucelosis. Mire señora, que si usted no cura, no cumple el tratamiento, esta enfermedad le va a dar hepatitis. ¿Entendido? Mire señora, que si usted no cumple con el tratamiento, le va a dar sacroileitis. No sabe lo que es eso, señora, se le va a poner dura la cadera, ya no va a poder flexionar. Entonces, nosotros tenemos el rol importante de informar al paciente, y eso es lo que a través de los casos clínicos, ¿no? Como este señor, ¿no?, con antecedente de haber, el antecedente ya nos indica mucho, ¿no? Si yo digo, doctor, mi casa, mi papá, mi mamá y mi tío tienen tuberculosis, entonces yo asumo que él puede hacer la tuberculosis en cualquier momento, ¿no? No sí o sí, pero ya pues, si él toma las precauciones, no se acerca al paciente, usa su mascarilla, come bien, ni hablar pues. Ahora la gente no come bien por la situación misma en la que estamos, o por lo menos no cumple con los tratamientos porque no tienen trabajo, no tienen... Eso es lo que tenemos que saber rescatar nosotros y tenemos que saberlo llevar a cabo. Ahora, Grace, ¿qué tienes que interpretar dentro de la enfermedad de este paciente?
¿Qué cosa es lo que tú buscas? Ya llegas con un diagnóstico. ¿Qué cosa es lo que tienes que evitar en este paciente? En el paciente del caso clínico, doctor. Sí, del caso clínico o de la brucela en general. ¿Cómo, doctor? No lo entendí bien la pregunta. ¿Podría repetirme? Tú tienes el diagnóstico de paciente, ¿no? Llega un paciente, tú ya hiciste el diagnóstico clínico, no hay ninguno de radioimágenes, tienes un laboratorio, aglutinaciones positivas, ¿no? Roce bengala positivo, ¿no? Aglutinaciones en tubo positivo. Entonces ya tienes tú un diagnóstico. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que prever de lo que nosotros decíamos anteriormente? ¿Qué tienes que ver en este tipo de paciente? Bueno, si el diagnóstico ya está confirmado, entonces empezaríamos con el tratamiento. Y dentro Muy del bien. tratamiento, como es un tratamiento prolongado, se tiene que asegurar la adherencia del paciente y además también mediante la consejería, también evitar la reinfección, como también de sus familiares o de las personas que vivan con él. Claro, lo que tú tienes que evitarle a ese paciente son complicaciones, hija mía. Que no te haga neurobrucelosis, que no te haga hepatitis, que no te haga sacroileitis, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo creo que le decía a Pedro Víctor, ¿no? Que a veces los familiares, ¿no? Dicen, ese doctor no sabe, ¿no? O por culpa de ese doctor me quedé cojo, perdón. Pero lo que el médico hace es diagnostica y receta. Que el paciente no cumple con el tratamiento, ya pues no es culpa del médico, pues no, hija, ¿tú qué dices? Claro, doctor, es responsabilidad Claro, del paciente cumplir su tratamiento. claro, y eso tienen que ser ustedes que los pacientes se adhieran al tratamiento. Señora, si usted no cumple su tratamiento, se va a quedar coja, va a convulsionar, señora, le va a dar hepatitis, señora, le va a dar, no, o sea, vea todo lo que hay que decirle al paciente. Porque si nosotros no hacemos eso, lo que vamos a quedar que este paciente quede en estado sintomático, ¿no? Haga la enfermedad crónica y realmente se convierte en un portador permanente, ¿no? Que está expulsando a la brucela con sus heces, ¿no? Ojalá, pues, lo hiciera en un sanitario, ¿no? Lo hace al campo, ¿no? Aparece una plantita por ahí, viene un animalito, se lo come y se infectó ese animal. Entonces, lo que tenemos que evitar son las complicaciones. Las complicaciones son definitivas, ¿no? No es que se complica una semana y después desaparece, no. Entonces, uno tiene que tratar de evitar la forma como nosotros no podemos estar definitivamente encausados dentro de este tipo de enfermedades. Miren, lo importante de todo esto, como resumen, es que nosotros tenemos que tener plenamente establecido que hay muchos casos que los podemos resolver nosotros sin necesidad de laboratorio cuando ya tenemos unos años de experiencia, ¿no? Y pues para tener esa experiencia, a veces lógicamente hay que estar metido en un establecimiento, ¿no? En un establecimiento de salud para poder mejorar las condiciones propias de este tipo de enfermedades. Yo creo que siguiendo, ¿no? Esos sabios consejos, ¿no? Reconociendo ustedes, haciendo esas cuadros sinópticos o cuadros simples, ¿no? Ustedes tengan sus anotaciones personales, ¿no? Con lo que ustedes de vez en cuando le meten una leidita, un ojito y van a ver que la van a recordar permanentemente. Yo creo que eso es lo que tiene el objetivo de la práctica, en que ustedes se interrelacionen. Háganse ustedes, cierren su ojito y todo lo que hemos escuchado es parte de la presencia de un paciente que hemos tenido entre nuestros ojos y aquí no lo debemos olvidar. Miren, hay una axioma en docencia y educación de que todo lo que se ve, todo lo que se toca o palpa y todo lo que se escucha nunca lo va a olvidar uno. Nosotros podemos hablar de esta enfermedad, ¿no? Y sobre esta enfermedad podemos hablar horas y sobre esta enfermedad se han escrito libros y sobre esta enfermedad se investiga todos los días, ¿no?
Eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si queremos actualizarnos, ver algún comentario nuevo, ¿no? Nos hace pensar que nada va a cambiar el rumbo de la enfermedad porque profundamente tiene ya un estilo propio, ¿no? Como decimos, la columna vertebral del estudio hace que nosotros tengamos la capacidad suficiente de hacer un reconocimiento. Yo no me puedo confundir, ¿no? Esta forma como se presenta la sintomatología de hoy día, ¿no? Con la sintomatología de un cuadro que tenga tuberculosis. No me lo puedo, ¿no? Como dice el chiste, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, tuberculosis ya pues, tos, esputo hemotoico, esa es la característica. Ah, pero cuidado, ¿eh? Si este es un hombre joven, que es diferente a que lo presente este en un paciente adulto, ¿no? Un paciente de 50, 60 años que tenga tos y haga esputos hemotoicos, este paciente puede tener una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que nos hace que haya ingurgitación de los vasos a ese nivel y se produzca generalmente que cuando nosotros pedimos una radiografía de pulmón, no encontramos nada en pulmones, ¿no? Pero sí vemos un corazonzote, ¿no? Un tremendo corazón. Esta tos y este producto, ni hablar. Que hay productos para las enfermedades cardiovasculares que producen tos. Claro que sí, ¿no? Hay ciertas enfermedades que producen tos, ¿no? Como un secundarismo. Pero, lógicamente, tenemos que tener una explicación clara y precisa de que estas enfermedades son de precisión inmediata. Traten de tener su información personal y sobre esa les va a servir de mucho, ¿no? Ustedes vayan aprendiendo el kit del asunto de las enfermedades, ¿no? Porque la brucelosis, igual que la tuberculosis, da fiebres altas. De que la tuberculosis y la brucelosis, la fiebre vespertina. Que la brucelosis y la tuberculosis también dan escalofríos, dan diaforesis. ¿Entendido? Eso nos ayuda a delimitar nuestro campo, ¿no? Que tenemos que definitivamente relacionarlo a todas las actitudes que orienten, ¿no? A descifrar el diagnóstico de tal o cual enfermedad. Yo creo que eso es lo importante, no debemos salir engañados. Ahora, para resumirlo, si nosotros estamos en una zona endémica de lo que sea, ¿no? Entonces, vean que hay enfermedades que antiguamente decíamos, esta es una enfermedad urbana, esta es una enfermedad rural. Miren, no. Casi ya esto se da a nivel de ciertas características. Por ejemplo, el ofidismo, ¿no? Que se da en la selva, que ahí hay plantas, ahí hay culebras, y no ven que ese animal cerca de esa hacienda hay una casa, ¿no? Y el animal migra, se arrastra y vive. Resulta que encontramos en la casa o zonas oscuras que no las visitan muy frecuentemente, encontramos un reptil de estas especies, ¿no? Puede ser chiquita, puede ser grande, pero a la hora que te muerde la víbora, el cascabel, ¿no? Entonces, vean ustedes de que esto nos obliga a que tengamos definitivamente las cosas bien claras. Oiga, que la rabia solamente la dan acá en la ciudad, sí, pues, esa es la rabia urbana, y la rabia selvática, ¿quién la produce? El murciélago. Bueno, o sea, esos son tics que ustedes tienen que saberlo manejar y propiamente saber que tenemos algo que hacer por tratar de salvar a las personas. Nosotros nos debemos, somos servidores de la salud y como tal nuestro servicio, ¿no? No es que sea bien pagado, porque realmente los sueldos que tenemos no significan el sacrificio que tenemos. Miren, tantos médicos fallecidos, ¿no? Por este coronavirus en el ejercicio de la función. Pero lo más importante es rescatar, ¿no? Que no hay que tenerle miedo a las enfermedades, sino hay que tenerle cuidado a las enfermedades. Hay que prevenir, no contagiarnos, usando nuestra mascarilla, usando nuestros implementos necesarios para no tener contacto con esos animales. Miren que la gente en la selva, ¿no? Cuando un paciente es mordido por una serpiente de esas características, ¿no?
le hacen un tajito más grande donde están los dos colmillos que ha clavado el animal este, ¿no? Y lo chupaba la gente, lo chupaba. Entonces, y la gente lo hacía para extraer el riñón, el veneno, ¿no? Porque el veneno tomaba terminaciones nerviosas, tomaba el círculo arterial y se diseminaba por todo el cuerpo, ¿no? Y tal es así que estos pacientes fallecían en el poco tiempo. Ahora, de igual manera, ¿no? En ese tipo de enfermedades, el tiempo juega un papel importante. Y hay que tener presente que esto es parte de la convivencia que tenemos nosotros los médicos de convivir, coexistir, ¿no? Con ciertas personas. La prevención es saludable, ¿no? Más que la curación. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Muy bien, espero que lo hayan entendido así. La presentación estuvo muy buena, me gustó la presentación y espero que así sean todas las demás, porque eso me da a entender que ustedes están reconociendo todo este tipo de enfermedades. Muy bien, siendo próximos a que tengan que ir a tomar sus sagrados alimentos, chao Blanca Elena, chao Catherine Christer, chao Efraín Bryan, chao Amy Leguía, chao Yanela Ivonne, chao Grace Guadalupe, chao Jesús Alonso, chao Carla, chao Natalie Daisy, chao Pedro Víctor, chao Piero Alexander, chao Efraín Malpartida. Saludos a Efraín Malpartida, por favor, no te olvides de mi encargo, Yanelita. Un abrazo, chicos. Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Ok, chao, niños.